Bonito, ¿no? Para mí. Saroto. Serana. Para mí daw, sabi na abuelo. ¿Qué tal, abuelo? ¿No está Carmen? ¿Ah? ¿No está Carmen? No. Mira, revisa ¿Qué? qué llevaba, qué tuvo. Dígame qué tuvo. Vete por culo. May dala akong ano dito. Ese es Carmen. Nagprito ako. ¿Eh? ¿Qué es eso? Rollitos. Pati. Come. ¿Qué es esto? ¿Mm? ¿Qué es esto? Verduras. Rollitos de primavera. Come. Ah, no. ¿Cómo Uno. que no? Uno. Pati. Uno. Pruébalo. No. Está rico con... Está caliente todavía, abuelo. Tiene verduras. ¿Cómo se llama? Apio. Carne picada. Abuelo, toma. Con poquito de ketchup. ¿No quieres? Vodka. Vodka si. So, antayin natin si Carmen. Ayan, dun na. Bigay din natin yung iba sa kanya. Voy a dar a Carmen esto. ¿Vale? ¿Qué tal? ¿Quieres más? ¿Quieres más? ¿Está rico? ¿Te gusta? Ah. Gusto daw niya. Dito si Carmen. ¿Qué tal? Tama. Está caliente todavía. Rollitos de primavera. ¿Te acuerdas que hemos cogido un montón de verduras? Sí. Apio, zanahoria, Ajá. con poquito de Sí, bueno, picante, pues está rico. Espera, vamos por papo. May nakuha ko kanina dito. Sobrang dumi pero pwede pa siyang labhan. Oh. Ay, siraan na pala ito. Pero pwedeng alisin. Ang cute. Boy, may bibigay daw si Carmen. Esto lo cogí ayer, amigo. Uy, wow. La María. Vale. El ataque que le dio. ¿Ah, sí? Empezó Empezó a gritar. empezó a gritar. Sí, eso tiene buena pinta. Tiene buena pinta, bueno. Está roto ahí, pero esto Sí. tengo Sí, está más. bien. Sí, De esto también tengo más. vale, perfecto. De esto tengo más. Te traje Uy. uno para ver. Sí, está bien. Y de esto también tengo. Vale. Si tienes más esto, sí, Sí, le traigo mañana. Vale. Sí, esto vale. Bueno, Esto por eso, vale. pues yo porque no vi. Muy dami binigay. Sí, está bien. Gracias, Carmen. Lagay natin sa ilalim. La caja no está mal. No, la caja está mal, ¿eh? ¿Tiraron mucho? ¿Tiraron mucho? O alguna cerveza. ¿Dónde? Yo me fui para el Ah, para allá atrás. Y estaba María y qué bien. Sí, nagustuhan daw ni Lolo. Lolo, Fran niya. Tama. está bueno. Sí. A ver, si no viene Langa, esto también te lo doy también. ¿No viene quién? Joana. Ah, yo. Sí. Okay. Pruébalo, que mientras está caliente. Sabi ko kainin na habang mainit pa. ¿Ya? No, solo ha fumado. May darating sa atin lang ibigay natin yan. Pero kung hindi, bigyan natin kay Carmen. Kay Kuya Yako hindi siya kumakain ng ng baboy. May halong baboy. ¿Qué tal? Me encanta. Se llama Rollitos de Primavera. Sí. Con la salsa de ketchup está rico. Brian tiene. Sí, mira, se ha abierto. ¿Sí? Ayan na. Oigan, otra cosa. Ay.
Eso es todo basura. No. Mira, tomate. Para mí tomate no quiero. Yo soy rico demasiado. Solo vodka, pizza, quiero pizza. Mira. Mira, vodka. ¿Ves? Ah, eso es higos. Higos. Vodka. Poquito, boca. Esto más Vodka con pimiento. Sí, esto más gusta. Mira. ¿Qué es esto, coño? Sí. Vale. Lo voy a llevar. No quiero. Tomate, ¿quién me da? Oh, Congelado. congelado ito. Sí. Congelado pa siya. Frozen pa siya. Grachi. Uy, dito lang jackpot na. OMG. Kunin natin yung ano niya. Ya está. Eh? ¿Ya? Cuidado que se le pierde agua eso. Ah, ¿no quieres llevar? ¿No quieres llevar el...? Congelado no me gusta. Ah, vale. A ver. Ay, qué mala suerte, abuelo. Yun lang ang jackpot. Quiero. No hay, abuelo, no hay pizza. Ay, pero Carmen. Esto. Vacío. Esto, mira. Parece bueno, Mirarlo, chicos. Higos. No, yo no quiero. No. Pero bukas na kasi. Está abierto. No se ve si... Mira, te lo voy a llevar para... ¿Cómo se llama esto? Hayako. No. No. ¿Y esto? Hola, ¿pasas? Pasas. Pasas malas. Pasas malas. Eso le está raro, ¿no? Sí. Pasas, abuelo. Parece bueno, ¿no? Bueno, voy a ir para el Aldi, ¿no? ¿Qué tal? Aquí lo sacan en el campo. Tarde. Menos. Sí, tarde. Ayer tarde. Están marroquíes Sí, todos sí. los días. Todos los días, ya. Culpa de esta. ¿Lo manda para allá? Ah, no. ¿Este no voy? No, Lo manda para allá, ahora esto lo ya. Voy. Ang daming almonds. No hay más, abuelo. Vámonos. Espera, abuelo. Bueno. Nos vemos después. Ok. Abuelo, espérame. Carmen, ¿quiere más? ¿Quiere más esto? Es que no está langa. Toma, llévaselo. Iba a dar también 2 piezas, pero no está. Venga, sí. Nagustuhan ni Carmen ang kakalkal yung ano. Wala sa Ate Langga Binigay ko na rin yung ano, yung parte ni Ate Langga. Binigay ko na kay Carmen. Hindi ko naman na makain. Si abuelo ayaw naman na niya. Tinikman lang. Gustuhan ni Carmen. Sabi niya, gusto ko to. Karoon siya. Nagustuhan niya kasi mainit-init pa, crunchy pa siya. Grabe. Grabe nakuha natin dito, ano siya, frozen pa, mga kakalkal. So, saan na tayo? Nasaan na si abuelo? Saan nagpunta? Daanan natin itong isa. Maalala niyo mga kalkal. Sabi ko mag-o-open na yung ano, yung BM dito. Kaya, abangan ninyo at sana nga ay ano, magtapon sila ngayon at may makuha tayo. In-imagine ko yung BM na dati doon, yung pinuntahan natin na grabe, ang daming tapon na karne. Unang ano, linggo nila na nagbukas. Grabe ang tapon noon. Mapapaiyak ka sa dami. Sobra. Pero ito parang, hindi ko alam, parang maliit lang siya. Pero tingnan natin yung tapon. Kasi ngayong araw na to, ngayong gabi na to, maglalabas sila ng basura. Kaya abangan ninyo. Okay, so let's go. Ang ganda nung tote bag ng babayan. Leather.
Ito, bukas na nga, oh. Wow. Bukas na, bukas na. May aabangan na tayo. Kaya kapit lang kayo dyan. Uy, maluwang. Ang haba. Wow. Very good. Magantay lang tayo. Upo lang tayo doon. Wala pa rin ang tapon dito sa kabila. Wala pa. Oh. So, upo lang tayo dito. Walang tapon sa kabila, mga kakalkal. Nilabas na. Dinaanan ko kanina bago tayo pumunta ng first. Walang tayo dito. Kasi may nakaupo dun dun sa kabila. Dito tayo mag-antay. Okay, upo lang ako dito, mga kakalkal. Ang daming tao. Nandun na ata. Bilis. Takbo. Nandun na nga. Hindi ko alam kung pumunta dito sa Abuelo. Ang daming damit dun. Oh. Y de hecho, cuando la vi dije, Wala pa. Ay, mukhang may pumunta na. Nakakalat na, oh. Okay. Silip-silip. Huwag muna tayo mag-ilaw o mag-ilaw tayo. Ano to? Ooh. May mga bira kong nakikita. Oh. Ako, may pumunta na dito. Silip muna natin to para dito natin itapon. May galing na dito. Oh. Kuha, ang laman. Ayun yung gusto na Abuelo na ano, na pizza. Nasaan na sa Abuelo? Dali ang serbesa. Uy, malikabok. Madumi. Ngayon sa Abuelo, oh. Gusto niya, nasaan na kaya sa Abuelo? Kunin natin. Ang laking ano? Ang laking empanada. Para empanada de locos, oh. Kunin natin to. Makikita natin sa Abuelo. Ang dumi. Sana hindi pa napasukan ng dumi ito. Gusto na Abuelo yan. Ang dami nito. Wait lang, malikabok. Wala na. Yan, tapon. Malikabok. Tawagan ko sa Abuelo. Bigay natin tong pizza. Maghanap ng pizza dun sa ano, sa Froys. Wala namang pizza dun. O baka siya galing na dito. Okay, tawagan lang natin sa Abuelo. No sé, yo creo que me voy a ir para arriba, que si bajo pronto Vale, por estar como todavía. quieras. Y luego te lo contaré si encontramos por aquí. Nos encontraremos. Eso, venga, te lo contaré. Chao. ¿De pancito de hoy? Ah, vale. Muchas gracias. Ya Venga. tengo mucho en casa. Vale, muchas gracias. Hasta luego. Pilar, ¿quiere pan? Ano, estoy llamando. Ven, acá, me acaba de dar. Ven. Compartimos. Here, here. Mira, me ha dado No, pan blanco para bocadillo. pero me gusta el pan moreno. Sí. Vale, venga, chao. Okay. Kasi ito pan white bread ko. Okay, dahil matanda na siya, may edad na siya.
Gusto niya yung ano, yung dark, yung brown bread. Yung integral. Integral tawag namin dito yung pang diet. Ang dami mo binigay niya sa akin. Wow, thank you. Sabi ko sa inyo, hindi churros ang binigay kundi pan. Masarap ang bukadilyo. Sarap ang bukata. Binigay din ni Pilar sa akin to, tsokolate. Medyo madilim, pasensya na. Ako, inaabangan ko talaga to eh. Binabantayan ko yung ano, bagong bukas na BM, bagong bukas na Mercao na tindahan. Tingnan natin kung paano ang ano, tingnan natin kung paano ang movement, ang ano niyan, kung anong oras ilalabas yung basura, kung anong oras hindi ko alam kung dito, kung meron silang access sa likod. Pero walang kanto doon sa likod eh, walang street na ganito. Malayo na, doon pa banda. Tapos dito wala pang tapon. Inaantay ko din. So kung nagkataon, kung magsabay, pipili tayo kung saan tayo kakalkal. Doon o dito. Di ba magkabilaan lang. Swerte tayo ngayon kasi magkabilaan. Kaso ito yung dating tindahan dito, malaki ang kabawasan ng kliyente niya ngayon ng kakalkal. Halos ang dami. Tingnan nyo, ang daming tao. Halos grabe. Halos doon pumapasok ang mga tao. Kasi bagong bukas eh. Ganun naman, di ba? Bagong bukas. Tinatao, dinudumog ng tao. Saka mas parang kalidad ang bilihin dyan. Saka parang mas mura. Tapos dito, Carrefour. Ganun din. Mura lang din naman ang Carrefour. Pero syempre, bagong bukas. Di ba? Pero kung tutusin, ang gusto ko din ang BM kaysa Carrefour. So mag-wait lang tayo. Dahil wala pa, hindi pa ilalabas yung basura. Dito at saka doon wala pa. Nakadami tayo ah. Puno na oh. Wala pa, mga kakalkal. Buti na lang sinaglit ko yung yung basurahan doon saka sa Alcampo. Kaso wala din. Sinilip ko lang, at least alam natin. May dalawa akong nakuhang ganito oh, pizza. Wala. Tinawag ko kay Abuelo, kaso wala eh. Hindi sumasagot. Nakalayo na, so ibigay natin to sa sa susunod na araw o bukas. Tawag natin. So dito tayo mag-upo mga kakalkal kasi kanina doon ako nakaupo eh. Medyo malayo yung upuan. At least dito kitang-kita natin yung magkabilaan na tindahan. Yung ilabas na yung basura, at least kitang-kita natin. So kulang tayo dito. Magbantay tayo. Ayan, shoutout kay Ma'am Mitch. Shoutout. Sabi niya naman, Jess, I'm watching here in Dubai. Yan. Shoutout po sa inyo yan sa Dubai. At kay Ma'am si Cadet, ilagay ko na lang dito yung comment nyo. Grabe ang mamahal dito sa Pinas mga yan. Pati mga flavored yogurt. Ang hirap bilhin dito sa Pinas. Napakaswerte nyo dyan. Napupulot lang mga pagkain na ginto dito sa Pilipinas. Yes ma'am, di ba? Magiging choosy pa ba tayo kung ganito naman ang tapon? Puro mga mamahalin. Masasarap na pagkain, libre na, di ba? Libre pa, masarap na, libre pa. Kaya kulang tayo sa pamumulot, pagmimina ng basura. Ma'am, may nag-comment dito pala oh. Lil Phila, lagay ko dito ang comment mo. Ayun na, lumabas na. Mamaya ko na yung Okay. Yung sasabi niya dito, lagay ko na nga habang pupunta tayo doon. Nilabas na yung basura. Oh. Baka nila Kuya Bray po ng employee willing to apply po kung sakali man. Rin? Ay no, eso no. Oh, bumalik sa iyo Aling P. Mamaya ko na sagutin. Que el día primero van a tirar mucho. Sí, seguro. Ay, hindi pa tinapon doon. Sí, es creo que es de plástico. Plástico, sí.
So habang inaantay natin. So yun, taga saan po ba kayo ma'am? I-comment nyo sa ano. Kasi kailangan nila ay taga dito din. At may papel, kailangan may experience kasi medyo mahirap yung work nila Brian. At meticuloso ang may-ari. Pero okay din naman yung pamalakad doon. Kaya kailangan need nila experience, may experience yung papasok. Okay, so wait lang tayo kasi wala pa naman. Nilabas lang yung ano, yung mga plastiko. Bumalik sa Alingpi. Hindi na tumuloy doon. Ito na yung ating guantes. No puede pasar una cosa que como es el día primero saquen más caro Yeah, más tarde seguro. hasta que Se acostumbran. cuadre, claro, la cuenta si en lugar de rajarlo limpio Yeah. el suelo, recogerlo. Tingnan nyo, yung nakuha natin. May yelo pa. Hola! Andyan na. ¿Qué tal? Esto. Vamos a ver primero esta. Esta, vamos a ver primero. Okay. Estas son naranjas, los cáscaros. Pues pizzas a montones. Pizzas. No. Pizzas malas. No. Pan. Venga. Ahora. Ay, no hay casi nada. Mira, ven aquí. Hay que tumbar ya para huevo. ¿Quieres? No, tengo huevo. Ah, mira, esto sí. Parece bueno. Sí. Lo miramos. Sí. Masarap to para Goya. ¿Esto quieres? No, coge eso para ti. Vale. Yo tengo naranjas. Huevo. También tengo huevos. No hay nada, ¿eh? No hay buenas. Ay, no. Están pachorando. Esto. No, yo eso no tomo. Yo tampoco. A ver qué veré. No. Mira, allí tengo. ¿Dónde? Es fruta. Esta también. Toma. Ano siya? No, ¿Cómo se llama? Albaracoque. ¿Cómo se llama esta? es para. Apricot. Parang peach. Wala na. Walang masyadong magandang patong Ya dito. otro hay de. Mira. Ketchup. Salsa. No. ¿Cuál? De pequeños, Toma. de bebida. Yo esto no lo quiero. Toma, Es esto para que, ti. no para ti, es que ya están solo para salchar. ¿Cómo se llama? Aceite Ay, yo salchado. esto no lo como. ¿Cómo se llama esta? Como judías, pero que yo las hago. No, judías no. Es, ¿cómo se llama? Son pequeñitas gambas. ¿Ah? Tú salteaslo Madre con... mía, me parecían judías cocidas. No, Ya, ya. creo que no hay más. Listo. No, no hay más. ¿Quieres más? No, Unas- no, no, Ya no, está. no, no. Hola. Toma, ven aquí. Vamos a mirar esto. No, no, yo tengo bastante con Sí. la fruta esa. Lo único Ok. que voy a intentar Ujú. coger algo Algo- para cambiarlo. Vale. Ah, de esta. un plástico. De plástico. Okay, so sulip-sulip tayo doon kasi nga hindi natin alam kung saan tatapon yung basura. Balik tayo, ulit tayo doon upo. Ay, may nakaupo, no? Ngayon, na-close na sila. Kaya abangan ninyo, lalabas na yung basura. Halos magkasabay lang din magbukas yun. Ay, magsara. Pero yun, nauna na. Nakita na namin yung basurahan doon. Walang laman. At sana nga makachamba tayo dito. Sana nga ilabas ang basurahan. Wait lang kayo dyan. Okay. Nilabas. Ay. Okay, mga kakalkan nagsilabasan ng mga staff pero walang nilabas na basura. Pero tatanong namin. Kasama ko pa rin sa Alingpi.
magtanong kami, walang masama. Magtatanong si Aling P. El otro me sacan todos. Nuestras preguntas que estamos tocando. Nosotros todavía no nos los han traído. Tenemos todos todavía. Todavía no. Seguir a traernos cubos. Wala pa daw silang wala pa daw silang bin. Kaya hindi pa sila makapaglabas ng basura. No hay, no? No hay porque no hay cubos. Ah, okay. Wala nga daw silang bin. Pero sí van a sacar, ¿verdad? Sí, más tarde, vale. Hasta luego. Gracias, ¿eh? Hasta Para luego. otro día, para otro día. Sí, otro día. Sí, bueno, por lo menos ya sabemos. Bueno. ¿Dónde vamos ahora? Ya, Pa casa. ya sabemos. Ayun, mga kakalkal. Wala pa rin daw silang kubo. Kaya tayo pa uwi na rin. Naghiwalay na kami na Aling P. At yun nga, mga kakalkal, hindi ko na iharap to. Konti man nakuha natin ngayon, pero at least jackpot tayo dun sa dun sa crab. Frozen pa siya, at saka malalaking sugpo, mga kakalkal, ang lalaki. Binuksan namin kanina ni Pilar dahil binigyan ko siya. Kumuha din siya ng konti. Kaya, yun. At least alam na natin, sasara sila ng 10:30, pero hindi pa natin alam kung kailan sila maglalabas ng basura kasi wala pa daw din silang bin. Naantay pa na i-deliver. Kaya, abang-abang lang tayo. So, kita-kits tayo sa susunod na vlog at ingat tayong lahat. Adios!